corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Amigos de Carleando, qué gusto saludarlos. Gracias por todo el apoyo que nos han dado tanto en YouTube como también en Radio Savage 93.3. Siempre procuramos llevarles historias de bendición, historias de personas que, al igual que usted, como yo, estamos luchando, estamos confiando en Dios. Quizás hemos pasado diferentes circunstancias, algunas buenas, otras malas, pero lo importante de todo esto es que hemos sido resilientes y estamos acá peleando la batalla y confiando en Dios sobre todo. En esta ocasión quiero presentarles la historia de un amigo. Él es salvadoreño, es un compatriota, está en Estados Unidos, en el área de Texas, y tiene un ministerio precioso que nos va a contar acerca de eso, pero también de su testimonio. Hermano Israel Duarte, es un gusto tenerlo con nosotros en Carleando. Bienvenido. Para mí, amada Carla, Dios te bendiga mucho y bendiga tu programa de Carleando, y un saludo para todos los amigos que se conectan y todos los que van a ver este programa, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y Carleando es un programa hermoso donde yo sé que muchos se están encontrando contigo, y quiero invitarles a que por favor compartan de todo lo que está pasando en Carleando. Gracias, hermano Israel, y gracias por aceptar la invitación de compartirnos su historia. Me gustaría que respondiera a esta pregunta: ¿quién es Israel Duarte? Bueno, Israel Duarte es un chico salvadoreño. Tuve el privilegio de nacer en el hermoso país de El Salvador, y soy compositor de alabanza y adoración. Comencé a escribir desde como los 15 años. He escrito para algunos cantantes reconocidos. No me gusta decirlo, pero pues el Señor me ha dado ese privilegio, y también pues he estado ministrando en diferentes lugares como salmista adorador y también como conferencista. Algunos me decían evangelista, pero hemos tratado de llevar el mensaje. Todo lo que queremos es transmitir el mensaje que Dios pone en nuestro corazón. Nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí. ¿Cómo es que Israel Duarte se mueve para el área de Texas, en Estados Unidos? Bueno, es una larga historia, porque siempre fue mi deseo venir para acá. En el año 97, el año 95 salí de El Salvador para México. Estuve 2 años en México. Pensaba que podría llegar de un solo para Estados Unidos, pero en México Dios me abrió puertas de una manera tan sorprendente. Nunca había sentido tanto apoyo. No es que quiero decir que mis paisanos no me apoyaron, no, de ninguna manera. Son impresionantes, mi gente la amo mucho, pero en México fue algo que Dios tenía, algo que Dios tuvo que tratar conmigo, y creo que llegué a tener experiencias tan maravillosas, donde usted dijo una palabra, hermana Carla: nadie es profeta en su propia tierra. Y siempre, bueno, yo les quiero decir de que para mí todo esto ha sido una escuela. Mi país fue una escuela, México fue otra escuela, pero también le doy gracias a Dios porque allí Dios me abrió puertas con muchos jóvenes, con muchas familias, en iglesias, en diferentes lugares. Fue algo tan bonito que, como yo te dije al principio, yo pensaba que salí de El Salvador y ya como en 8 días yo iba a estar en Estados Unidos, y me tocó 2 años. 2 Wow. años para llegar. Entonces, pero en esos 2 años tuve unas experiencias bonitas, como ministrar, pasear, conocer, y luego pues cuando llegué aquí a Texas, que llegué a Houston, me acuerdo que llegué acá y mi papá me esperaba en Miami porque él vivía allá con mis hermanos. Entonces de aquí me fui a Miami, y luego de Miami fui a Los Ángeles a grabar el primer disco, que se llama La Cruz.
Al ratito le vamos a hablar un poquito de la música que grabamos cuando tenía por ahí 25 años de edad. Wow. Entonces, luego de Los Ángeles, vine a una gira ministerial aquí a Houston, Texas, y aquí conocí a mi madre esposa Carolina. Entonces el amor aquí me atrapó. Y ya no se pudo ir. Ya no me fui de aquí me quedé, aquí Dios nos ha bendecido, aquí tenemos un ministerio muy bonito que el Señor nos ha dado juntos con mi esposa, mi familia, mis hijas, mi hijo, y la verdad que estamos contentos por tantas cosas maravillosas que Dios está haciendo. Hay tanto que contar. Yo creo que cada persona o cada ministro que vemos en las plataformas tenemos una historia que contar. Así es, y de eso precisamente quería preguntarle, de todo ese proceso que usted nos ha contado y lo ha hecho de manera muy resumida, pero ¿han habido pruebas, dificultades, momentos donde usted dijo, aquí quedé, o no voy a ver la mía, o por qué estoy pasando esto? Cuéntanos un poquito de esos retos que ha tenido que enfrentar Israel Duarte. Bueno, una de las cosas es que yo creo que mi vida ha sido de pruebas desde que nací, desde que me cuentan mis abuelos que mamá contaba que yo era golpeado desde que estaba en el vientre de mi mamá. Entonces, como que no era muy deseado por mi padre, pero sí deseado por mi mamá. Pero es porque ya Dios tenía un plan. Cuando yo tenía 4 años, mi papá con un borracho le quitó la vida a mi mamá. Lamentablemente murió de un balazo. Y me quedé sin papá, prácticamente sin mi mamá y sin mi papá, porque mi papá se fue. Yo quedé con mis 3 hermanos, que uno es mayor que yo tenía 4, mi otro hermano 5, mi otro hermanito tenía 3 años y la niña pues tenía 1 año y medio. Entonces todos estábamos pequeños. Entonces desde ese momento todo cambió. Nosotros nos criamos con mis abuelos por parte de mi mamá. Pero mi abuelito se le fue metiendo el odio tan fuerte dentro de su corazón que cuando tenía 14 años, él dijo, los hijos de los asesinos terminan siendo asesinos. Y él me dijo, pero... Y un día me dijo, cuando tú seas asesino, tú me vas a quitar la vida a mí. Tú me vas a matar a mí. Pero antes de que tú me mates a mí, yo te voy a matar a ti. Wow, y mi abuelo fuerte. me quiso quitar la vida y me acuerdo que él me amarró. Me amarró contra un árbol, con un lazo contra un árbol y me iba a dar la cabeza. Y ese día yo clamé al Señor, le dije, Señor, si me das la oportunidad de vivir, prometo servirte todo el resto de mis días. Esa noche era como a las 8 de la noche y no dormí toda la noche. Y era en un cantón donde no había energía eléctrica en ese tiempo. Y como a la 1 de la mañana salí de la casa, sin saber hacia dónde iba, porque si me quedaba, pues corría peligro. Y comencé a ir por diferentes partes de mi país. Entonces yo buscaba un padre, siempre buscaba un papá, una mamá. Creo que soy de esa persona que buscaba un hogar, buscaba una familia. Entonces creo que no solo lo enfrenté yo, y creo que es la mayoría de jovencitos en aquellos tiempos, que no tenían sus padres. Muchos decidieron recostarse o buscar el apoyo en una pandilla. Sin embargo, Dios me tenía a mí para su plan y no busqué pandilla, busqué a Dios. Donde quiera que iba, yo buscaba una iglesia. Ahí llegaba, me postraba, derramaba mi corazón, se me salían mis lágrimas. Creo que en medio de todo eso, me recuerdo que llegué a Santa Ana, fíjate, allí donde está Carla. Y amo mucho Santa Ana porque allí llegué a una panadería donde aprendí a hornear el pan. Y la primera vez lo quemaba, Carla. Quemaba el pan y bueno, decía, Dios mío, todo me está saliendo mal. Pero de repente aprendí a trabajar en el pan y también seguí estudiando. Estudié en el INSA y allí me recuerdo de que tuve muchas amistades, muchas experiencias tan bonitas. Y ahí me fui pues a Santa Tecla, San Salvador, y así andaba por diferentes lugares. En medio de todo esto, había dentro de mí un vacío tan grande, tan enorme. Y cada vez que yo veía, a veces veía los carros pasar y veía señoras que se parecían a mi papá.
Yo corría detrás de esos carros para ver si era mi papá quien iba ahí. No deseaba tanto el carro ni lo que él tenía, deseaba a mi padre, deseaba a un papá, deseaba a mi mamá. Los vacíos que habían dentro de mí me estaban carcomiendo por dentro. Había odio, había rencor, había luto, había desgracia, había ruina, habían palabras que me habían marcado. El diablo me marcó para no ser nada. El diablo me marcó para ser un perdedor. El diablo me marcó para ser un arruinado. El diablo me marcó para, como quizás a muchos, porque no fueron tus abuelos, no fueron tus padres los que te hablaron. Cada vez que te hablaron una palabra negativa, no fue la persona, fue demonios, fueron demonios usando las personas. Y con esto quiero decirte que en medio de todas esas voces que escuchaba, que comienzo a escuchar de repente una voz tan dulce que me decía, y esa es la voz del Padre a quien amo con todo mi corazón, a mi Creador: tengo un plan contigo, tengo un plan maravilloso contigo. Yo te voy a cuidar, yo estoy cuidándote, yo estoy en cada situación, en cada escena, en cada estación de tu vida, yo estoy contigo. Y solo déjame obrar, déjame ir adelante de ti. Por eso es que yo quiero decirte que en muchas ocasiones Dios te dice, estoy contigo, estoy obrando, déjame ser yo. Pero muchas veces nosotros no lo dejamos ser Él. Dejamos que Dios obre a nuestra manera o a como nos conviene. Pero cuando dejamos a Dios que Él haga lo que Él quiera en nosotros, entonces va a ser más fácil y va a ser más rápido el proceso. Creo que todo el ministro de Dios o todo hombre de Dios, ya sea pastor, evangelista, profeta, todo Dios los tiene que procesar. Porque para Dios ponerte en una plataforma, para Dios poder usarte para bendición de otros, Dios tiene que trabajar tu carácter. Dios tiene que trabajar en la sanidad de tu alma, de tu corazón. La Biblia dice que Dios saca a Moisés de Egipto y no le dijo, mira, de una vez ya te saqué a ti, ahora te voy a llevar para que los liberes. No, primero lo llevó al desierto y lo llevó allá para sanar su corazón. Wow. Y en ese proceso de que usted anduvo buscando cómo llenar esos vacíos internos que usted reconocía que tenía, pero ¿cuándo fue el momento exacto cuando usted se entregó al Señor y dijo, de aquí soy? Sí, bueno, eso fue mucho antes de haber salido de mis abuelos, porque yo recibí al Señor a los 9 años de edad. Wow. Y a los 12 años, ya fui a las aguas bautismales a bautizarme. ¿Pero fue por iniciativa propia o alguien lo guió o alguien le dijo, esto es lo bueno, este es el camino que tú debes de seguir? Fíjate que fue bien curioso, amada Carla, porque lo que pasa es que en mi interior siempre estuvo ardiendo la llama desde chiquito. Me recuerdo que antes de que mi mamá muriera, que mi mamá tenía 22 años, yo tenía 4 cuando ella murió, ella ella se sentaba y nos arrodillaba en sus piernas y decía, repitan después de mí. Entonces nos llevaba a la iglesia, mamá. Entonces después de eso, después que mamá murió, a mí siempre me gustó ir a la iglesia. Siempre me gustó ir a la iglesia. Es más, cuando yo vivía con mis abuelos, mi pasión, mi deseo, es más, donde yo sentía que respiraba, donde yo sentía que encontraba un poquito de alivio para mi alma, era la iglesia. Y como me gustaba cantar desde pequeño, entonces también eso me llamaba mucho la atención, ver los músicos, ver el grupo de alabanza. Yo decía, yo quiero estar allí, yo quiero estar con ellos. Y me acuerdo que era como decimos, metiche. Me metí en medio de ellos sin saber, pero ellos me toleraron y nunca me rechazaron. Y luego me oían cantar y decía, este tiene talento. Entonces, cuando me bauticé a los 12 años, ya yo comencé a servir y era mi deseo estar allí. Es más, mi abuelo me decía, si sientes, a veces me decía, no vas a ir a la iglesia ahora, porque si sientes gozo, arrodíllate en tu cama. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos jóvenes que a veces hay que obligarlos para ir a la iglesia. Hay que obligarlos para ir a disfrutar de la presencia de Dios. Y conmigo era distinto. A mí me ponía un stop. Hoy no vas a ir a la iglesia. Hoy no vas a ir a buscar. Yo me recuerdo que me arrodillaba y decía, Señor, no entiendo por qué. No entiendo por qué esta situación tan difícil. No entiendo, no sé qué es lo que tendrás conmigo. Me sentía indefenso, me sentía sin anhelos, sin sueños, sin visión. Y yo creo que yo quisiera hablarle
a todos los que nos están escuchando, porque yo sé que esto va a ser escuchado por muchas personas, me imagino, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé si alguien de pronto esté cruzando esta situación, alguien de pronto esté pasando por un momento quizás parecido o quizás peor, pero yo te tengo buenas noticias. Apégate al Señor. Deja que Él ministre tu corazón y tu espíritu. No importa cuántas palabras negativas vengan a ti o te las diga, pero yo creo en el poder de una palabra. Creo que si alguien Dios usó para marcarte para el propósito, yo no tengo duda que Dios usó a mi madre. Desde el vientre me imagino que ella decía, este va a ser un varón de Dios, este va a ser un predicador. Entonces, antes de que el infierno se activen para querer afectarte, ya lo que Dios dijo que iba a hacer, porque yo tengo un lema favorito que es, el dedo de Dios escribe derecho, así el enemigo trate de torcer las líneas. Todo lo que Dios escribe de ti, no habrá infierno que pueda dañarlo. Podrán quitarte cualquier cosa, quizás la casa, el carro si tienes, o la bicicleta o el caballo, pero no podrán quitarte quién eres en el reino de Dios. Interesante. Y gracias por compartirlo y abrir su corazón, porque yo sé que es un tema sensible. Y hablando de ese tema sensible, ¿cómo lograr ser libres y perdonar a las personas que nos hacen daño? ¿Cómo logra Israel vencer todos aquellos sentimientos que quizás se habían producido por todo el daño que le habían hecho? Y creo que una de las cosas que me movió a salir de mi país fue eso, porque yo buscaba un padre. Yo decía, bueno, no tengo mi mamá, mi padre vivía aquí en Estados Unidos, y ya pasó la presencia de Dios, por supuesto, pero yo decía, yo quiero ver a mi papá, yo quiero estar con él. Sentía que si yo lo veía podía llenar parte del vacío. Y por eso es que cuando yo salí de El Salvador, yo quería llegar de una con mi papá, y no se dio así. Dios me dejó 2 años en México. Pero pasó algo curioso, porque en medio de adoración, en medio de todas las puertas que Dios estaba abriendo, Dios me comenzó a preparar en música, en palabra, y entonces allí aprendí muchas cosas, pero dentro de mí seguía el vacío, el dolor, el rencor, el rechazo. Soy un perdedor, aunque cante. Me recuerdo que había personas que me decían, mira, Dios tiene planes grandes contigo, quédate aquí, que aquí Dios te va a bendecir. Pero yo decía, yo necesito un padre. Entonces, antes de decirte cómo llegamos a Miami y llegué con mi papá, yo quiero decirte que si estás buscando un padre, tírate a los pies del maestro. Él es el mejor padre, él es el que llena todo vacío, él es el que sana toda herida, él es el que restaura, él es quien transforma todo, el dolor en canción, la tristeza en gozo. Yo cuando llegué a Miami, después de 2 años de haber estado en México, me recuerdo que estaba muy feliz y yo me sentía como un niño pequeño al lado de su papá. Pero esta fue la noticia. Mi papá me dijo, aquí en este país, aquí en Estados Unidos, si tú no trabajas, aquí te mueres de hambre. Y me dijo, yo no te voy a sostener. Y yo nomás me reí y dije, bueno, si Dios me sostuvo, me cuidó y me sustentó, Él no me va a dejar. Entonces comencé a tener otras experiencias, porque yo buscaba, ahí le va esta, yo buscaba que mi padre llenara los vacíos de mi corazón. Nadie te puede dar lo que no recibió. Nadie puede darte lo que no recibe. Y una de las cosas que yo puedo decirte esta tarde, no culpo a mi padre de ninguna manera, porque él había sido maltratado, él había sido también dañado por sus padres, mis abuelos. Entonces, de una u otra manera, es difícil que alguien pueda darte lo que no recibe. Entonces, comencé a ir a la iglesia en Miami. Después me moví a Fort Lauderdale, tuve que salir de la casa de papá. Y me recuerdo que comencé a congregarme en una iglesia. Y era siempre mi deseo poder adorar y dirigir alabanza, adoración. Sabía que no estaba apto para estar en una plataforma, porque había pecado dentro de mí. Había rencor, había deseos de venganza,
Deseaba que toda la gente que me había hecho daño, que mi padre, que a pesar de lo que había pasado, yo deseaba que él me recibiera con amor, con cariño, pero no fue así. Entonces, como que el odio se fue metiendo dentro de mí. Yo dije, esto no está bien. Pero de repente, en la iglesia donde nos congregábamos, me acuerdo que tuve un pastor, el pastor general, que era el pastor Díaz, pastor dominicano, pero también nos pusieron un pastor de Argentina, que era un pastor de jóvenes. Y el pastor de jóvenes, el pastor Gustavo, que ahora mismo está en España, él me dijo, Israel, Dios tiene un plan contigo. Dios se va a glorificar en tu vida. Y me dijo, yo sé que tú quieres dirigir alabanza, adoración aquí, me dice, pero me dice, aquí nunca te van a poner, pero si verdaderamente lo quieres hacer, vamos a comenzar a dirigir alabanza a las 5 de la mañana. Abrimos un servicio a las 5 de la mañana con 10 y llegamos a ser 400 orando y adorando en la mañana. No sé, pero quiero invitar a todos los que les gusta orar, que si algo va a activar y va a traer un avivamiento es la oración por la mañana. Cualquier hora que ore, pero la mañana tiene algo especial. Por eso que un día estaba escuchando una canción que escribió Marcos Witt que decía, temprano yo te buscaré. ¿Sí o no? Sí. Y también vi a Marcos ahí molesto porque algunos no oran en la mañana. No es cierto. Qué interesante, o sea, todo lo que nos está contando, de verdad que es impresionante, porque yo siempre he dicho, detrás de cada persona siempre hay una historia, y por eso el objetivo de este podcast es poder contar historias, las historias de las personas que de alguna manera ahora tienen quizás alguna posición importante, algunas tienen quizás una empresa, un negocio o dirigen un ministerio, pero detrás de todo eso ha habido un proceso, o sea, ha habido muchos cambios, ha habido misericordia de Dios, trato de Dios personalmente con la persona, y de eso se trata este podcast, de llevar esas historias a todos los que nos ven o nos escuchan por la radio. Ahora bien, ya nos contó un poquito de los inicios, de todos esos procesos que Dios fue trabajando, sanando, pero ¿cómo nace en usted el hecho de poder ser cantante, escribirle al Señor, luego pasar a ser pastor de una congregación? ¿Cómo es que nace el deseo de servirle ya propiamente al Señor luego de todo esto que ha pasado? Porque cualquiera podría estar resentido y decir, ¿por qué el Señor permitió que yo naciera en una familia que no me supo valorar, que no me quiso? Pero en el caso de usted decía, bueno, yo buscaba al Señor, y ahora ¿cómo nace el deseo de servirle? Una de las cosas es que yo necesitaba pasar por un proceso de sanidad, liberación. Yo me recuerdo que conocí en la iglesia donde estaba congregando, me dijo una señora, Dios tiene un plan contigo, pero te va a liberar y te va a sanar. Necesitas ser sano, porque así no vas a poder aguantar. Porque cuando el enemigo te tira zancadilla, te tira a matar. Entonces te puede atacar por la familia, te puede atacar por diferentes ramas. Pero cuando Dios te sana, Dios hace algo. Me recuerdo que hubo un joven que me dijo esta palabra. Déjame decirte algo, Israel. Me dijo, Dios te va a usar. Y a mí me gustaba esto cuando me decía, Dios te va a llevar a las naciones. Y yo decía, qué bonito suena eso y todo. Es chévere cuando te dicen, vas a ir a las naciones, vas a ir a viajar, vas a dar conferencias, vas a cantar, y esto y lo otro. Suena muy bonito. Pero si te dijeran todo lo que vas a pasar, todo lo que se te va a venir, que no es fácil, yo creo que lo pensarías mucho. Pero la situación fue que me acuerdo que este joven me dijo, hubo en tu familia, él sin conocerme me dijo, hubo en tu familia alguien que fue traspasado por una bala. Y cada vez que yo me recordaba de mi madre, esto era como volver a echarle limón a la herida. Y yo comencé a llorar y él me dijo, ¿quién fue? Y yo le dije, fue mi mamá. Y me dijo, ¿cómo pasó? Y ya le expliqué y me dijo, yo te espero en mi casa. Dios va a hacer algo. Me recuerdo que vine a la casa de este joven, era un jovencito de Colombia. Y me dijo, Dios te va a liberar este día. Dios te va a transformar y Dios te va a sanar. Y comenzó todo un proceso de sanidad, de liberación. Y en medio de ese proceso de ministración y todo,
la atmósfera de aquel lugar se cambió. Todo comenzó a transformarse en otra atmósfera. Era toda una atmósfera de sanidad. Cuando de repente yo veo que se abren dos puertas grandes y ahí veo a mi Jesús, por supuesto, pero no le podía ver su rostro, porque brillaba tanto, veía nomás de esta parte hacia abajo. Y cuando él está llegando, puedo sentir que la presencia era más fuerte y me dijo, el sanador ha llegado. Y sentí literalmente cuando comienza a operar. Y cuando comienza a arrancarme el corazón roto y herido, pues escuchaba yo cosas para cortar y todo eso, los utensilios que usa un médico o doctor, como lo podemos llamar. Entonces, y en ese momento puedo sentir cuando es quitado, arrancado por completo de mí todo eso que traía. De la misma manera siento cuando algo nuevo es puesto dentro de mí, lo cual me hace, yo puedo sentir que algo literalmente pasó en mí porque yo sentía hasta dolor. Pero desde ese momento, cuando terminamos de orar, ese joven me decía, ¿qué sientes? Y yo le dije, es inexplicable, no te puedo explicar, es algo que había vuelto a nacer. Ahora mi vida ya no me interesaba si podía llegar a ser un cantante de fama o no sé, porque muchos tienen sueños y todo eso, pero ahora mi único sueño, mi única pasión era Jesús, de todo lo que te puedo decir. Todo se transformó en que el centro de todo para mí es Él, es Jesús. O sea, desde ese momento mi perspectiva, porque siempre me gustó la música y siempre decía yo, ojalá un día pueda grabar música, pueda ser famoso, pueda ir a las naciones como me lo profetizaron, pero desde ese momento todo cambió, todo se hizo ya, o sea, si grababa, gloria a Dios, si no grababa, si escribía un libro, gloria a Dios, pero el centro de todo era Él. Sentía que todo había cambiado. Me dice, ¿qué sientes por tu mamá? Y le digo, nada. ¿Qué sientes por tu papá? Nada. ¿Qué sientes por aquellos que te hicieron daño? Nada. Solo siento que Dios me ha cambiado, me ha transformado. Experimenté lo que es el perdón con mi padre, con mis abuelos. Antes de que ellos murieran, tuve el privilegio de predicarles y hablarles y demostrarles que no fueron tanto las palabras, sino el amor con el cual Dios me marcó. Dios también los alcanzó a ellos. Entonces, wow. En ese momento, ya yo había escrito algunas alabanzas, pero en ese momento comienzo a escribir y escribir y escribir. Y de ahí fue donde la pasión se hizo más fuerte dentro de mi corazón. Ya si alguien me decía, no, tú no tienes buena voz para cantar, porque siempre van a haber personas que te van a decir, cantas bien, cantas horroroso, mejor dedícate a otra cosa. Pero cuando hay un llamado, cuando Dios te llamó y te marcó para algo y tú estás determinado a hacer lo que vas a hacer, las voces negativas aquí ya no interesan. ¿No interesan? No, ya no. Entonces, ¿qué es lo que quiero expresarle a todos mis amigos o mis amigas de Carleando que nos están mirando a través de este programa? No importa lo que digan de ti, no es el país ni el lugar donde tú estés, es cuando Dios te quiere usar, donde sea, Dios va a obrar de una forma impresionante. Si Dios te marcó y no has podido viajar para acá, no te preocupes. Su plan es perfecto. Y donde quiera que te pares, Dios te va a hacer reverdecer y vas a dar fruto y vas a llegar a ser extraordinario en el reino de Dios. Amén. Pero usted dijo algo clave y eso creo que lo he empezado a entender un poco más ya ahora que tengo un poquito más de madurez. Cuando nos concentramos en Dios, todo empieza a tomar una relevancia menor y empezamos a concentrarnos en Él y Él empieza también a mostrarnos otras cosas, otros planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero la clave es hacer real este versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros lo tomamos al revés, buscamos las añadiduras primero y después por último al Dios que puede dar esas añadiduras. Y claro, no le vamos a buscar porque Él nos pueda dar algo, sino que porque Él es todo, porque Él es el que nos hizo libres, el que nos formó en el vientre de nuestra mamá, el que nos eligió antes de que todo fuera creado. Entonces lo importante, y quiero enmarcarlo bien, es de que lo busquemos a Él.
no porque Él te pueda sanar, no porque Él pueda hacer un milagro en tu vida. Esos son como aditivos después de conocer al Dios de milagros. Pero lo primero es que nos encontremos con Él, y así como hermano Israel dijo, o sea, yo al encontrarme con Él recibí el perdón, así también nosotros podamos ser libres de muchas cargas o de las cosas que nos están afectando, nos están lastimando, pero hay que encontrarnos con el Dios que nos puede hacer libres. Hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque donde yo crecí, el evangelio todo era: recibe a Jesús, y si no lo recibe, va para el infierno. Y te hablaba más del infierno que del amor, del perdón, de todo lo que el Señor puede ofrecerte. Entonces, claro que todo el que no... El infierno existe y es para Satanás y todos sus seguidores van para allá. Pero yo creo que Jesucristo trajo el evangelio del reino. Por eso Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino que Cristo vino a establecer es un reino de poder, es un reino de amor. Entonces, yo entendí de que no busque a Dios ahora, ya no por miedo del infierno, sino por lo que Él hizo por mí, por el sacrificio de la cruz, por comprarme con su sangre preciosa, porque perdonó mis pecados, porque quitó la dura carga, porque sanó las heridas, porque quitó mi afrenta, porque renovó mi vida, me transformó. ¿Y cómo podría pagarle? Entonces, tenemos una deuda pendiente con Él que nunca podremos pagar. Así es. Pero sí podemos servirle. ¿Cómo? Compartiendo con otros de su amor, de su gracia, de su favor, de su perdón. Entonces, es impresionante lo que el Señor hace cuando alguien decide abrazar su reino. Y cuando alguien porta el reino, ¿qué es portar el reino? Es portar la gracia, es portar favor, es portar la unción de sanidad, la unción de milagros, la unción de multiplicar. Entonces, esto es tan hermoso que donde quiera que va un hijo de Dios con todo el reino, es un paquete completo que comparte con las familias o donde quiera que va. Amén. Ahora, ¿cómo este perdón, esta nueva visión de cómo es Dios, que Él es mi Padre, que Él es mi todo, que Él es el que suple cada necesidad, cómo esto también le aporta a sus roles? Por ejemplo, usted es papá, usted es esposo, ¿cómo esto afecta también estas áreas? Sí, yo voy a hablar un poquito de esto, porque si Dios no hubiera intervenido en mi vida, si no hubiera dejado a mi Padre eterno, a Padre celestial, que Él obrara en mí, yo creo que no podría ser un buen papá, no pudiera ser un buen esposo, ni mucho menos un buen pastor o un buen siervo para poder guiar a la gente. Entonces, para todo esto, yo tuve que morir a tantas cosas y permitir que Dios formara cada parte en mí. Me enseñó sobre el perdón, que perdonar es el arma más poderosa que Él puede darte. Dos armas: perdón y amor. Si no perdonamos la ofensa, no podremos cultivar el amor. Entonces, Dios hizo algo, primero sanándome, y segundo, pues permitiéndome llegar a mi padre, a mis abuelos, a todo lo que de una otra manera el enemigo usó. Y me recuerdo, hay algo muy importante que se me había olvidado decir, pero cuando llegué a Salvador, me recuerdo que llegué, que mis abuelos estaban vivos. Mi abuelo estaba muy contento, le llevé regalos y muchas cositas que les llevaba, pero tomé de las manos a mi abuelo y le dije: abuelo, y lo miré a los ojos y le dije: abuelo, quiero decirte que te amo. Y mi abuelo comenzó a llorar. Wow. Y me dijo, y comenzó a temblar. Y le dije: abuelo, no, le digo, yo te amo y siempre te amé. Y me dijo: es que no puedo pensar aquel niño que yo maltraté tanto hoy pueda mirarme de la misma manera. Y yo dije: abuelo, tú me dijiste que un día yo iba a ser asesino. Y le dije: pues lo que el enemigo usó, usando tus labios, le dije, Dios lo convirtió bien, porque ahora vamos a asesinar todo espíritu inmundo. Y comenzamos a orar. Y ese día
yo los pude ver, todos esos demonios que estaban dentro de mi abuelo. Y los pude mirar literalmente así. Los que me maltrataban cuando yo era pequeño, cuando yo estaba, que no era mi abuelo. Entonces los que me daban golpes. Entonces en ese momento, con la autoridad que el Padre me ha dado, yo dije, en el nombre de Jesús, yo echo para afuera estos demonios inmundos que han tenido presionado a mi abuelo fuera. Y me acuerdo que mi abuelo saltaba. Y ese día mi abuelo fue libre, mi abuelita fue libre. Entonces después mi abuelo lloraba, lo abracé y le dije, abuelo, siempre te he amado, siempre te he querido. Y eso trajo como una sanidad tan bonita a él, a mi padre de la misma manera, a mis hermanos. Entonces, todo esto Dios lo hizo. Me recuerdo que vinieron mis primos, mis primas y me decían, ¿por qué eres tan bueno con mi abuelo si mi abuelo fue malo contigo? Entonces, y te estoy hablando, sierva Carla, de que todos mis primos y mis primas son cristianos, pero dentro de ellos estaba eso. Pero le decía, no hay cosa más bonita que experimentar el perdón de Dios y el amor. Entonces, la Biblia dice, no traiga esa memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosa nueva. Entonces, cuando Dios hace todo nuevo, lo viejo lo vamos a recordar, pero no nos va a doler. Lo viejo que podemos recordarlo, de pronto no se te va a olvidar un golpe que te dieron, una palabra maldicha, pero ya no te va a doler, porque Dios sanó, Él transformó y te dio el arma más poderosa para decir, si Dios me perdonó, Dios también me dice que perdone, para que mi Padre me perdone a mí. Increíble. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Israel Duarte de aquí en adelante? En eso viene la iglesia, no sé si viene nueva música, Sí. Pero ¿cuál es el legado que usted quiere dejar? En este momento nos estamos preparando, estamos orando bastante porque aparte de que hemos grabado, tenemos 3 discos, hay 2 que están en YouTube, y los que nos puedan visitar pueden ir a nuestra página Israel Duarte Ministries, que de hecho Carla, nos has sido de bendición porque nos abriste la página y de veras la apreciamos mucho, y quiero decirles, porque yo sé que muchos van a ver este programa, que Carla está disponible para todos aquellos ministros de Dios, pastores, salmistas, adoradores o los que tengan sus negocios que quieran estar en las redes, y tenemos a Carla que les puede brindar ayuda. Entonces quiero decirles que he grabado 2 discos, uno que se llama Dependo de ti, que lo grabamos con mi esposa, y La Cruz, que lo grabé antes de conocer a mi esposa. Entonces para que vayan al YouTube y ahí busquen Dependo de ti, Tuyo es mi corazón, La Cruz. Hay un tema, como les voy a cantar un poquito, que dice: dependo de ti, tú me sostendrás, y en las tormentas más tú me darás mi abrigo y sombra, en frío y calor, tu nube de gloria siempre me guiará, dependo de ti. Y La Cruz, gracias por morir por mí, allá en esa cruenta cruz, fruto de su aflicción, soy yo, no hay más condenación. Temas así. Y tenemos en lo que viene, estamos grabando nuevos temas, como hay uno que es muy sencillo de cantarlo, dice: lléname de tu presencia, lléname de tu fragancia, lléname de tu poder, refrescarme quiero en ti. Y así me vienen temas como: corre, fluye su presencia, está sobre mí, siento el fuego de su gloria, avívame Señor. Todo eso viene en tema, estos temas los vamos a grabar en vivo. Entonces es lo que viene. Y también en la iglesia tenemos el privilegio de pastorear el Ministerio Internacional Ciudad de Avivamiento Reino, aquí en Houston, Texas. Dios nos ha bendecido en la obra. Estamos en un comenzar, hemos pasado unas pruebas bien difíciles, pero en medio de todo esto, Carla, yo creo que a ti te he contado las experiencias, y incluso hasta ha sido de bendición porque siempre nos has dado palabra, y Dios nos ha bendecido con el nuevo lugar donde estamos.
Estamos ubicados cerca del aeropuerto, entre el 8 y el 45 aquí en Houston, que cuando deseen visitarnos, estamos ahí para servirles, estamos declarando el reino de Cristo en las familias. Amén. El Señor todo lo hace nuevo. Eso es como el resumen de toda esta plática tan interesante que hemos tenido con mi hermano Israel. Creo que podríamos seguir hablando de muchos temas, pero el tiempo es bastante breve, el tiempo es corto, y yo sé que Dios va a obrar, va a seguir haciendo cosas maravillosas en su familia, en su ministerio. Gracias. Oramos porque el Señor siga abriendo puertas y que Él pueda glorificarse en su congregación, el Ministerio de Avivamiento Reino. Y por supuesto, pueden buscarlo en YouTube. Ya él dejó cómo lo pueden buscar: Israel Duarte Ministries. Y en YouTube pueden buscar su música. Igual hay algunas alabanzas que están sonando acá en Radio Savage 93.3. Usted puede pedirlas también. Y esta entrevista, si a usted le ha bendecido, si a usted le ha tocado y también siente que otra persona le puede ministrar y el Señor puede hacer algo en la vida de otra persona, la mejor forma es que usted comparta esto y se lo mande a esa persona que usted sabe que va a ser bendecida con ese testimonio. De eso se trata Carleando, de que podamos llevar historias y esto pueda ser de bendición y podamos compartir con otros acerca de que el único que puede cambiarnos es el Señor, el único que puede traer cosas nuevas es el Señor, el único que puede hacer milagros, puede transformar corazones que quizás han estado resentidos, dolidos, es el Señor. Así que en esta hora yo le invito a que crea en Él. Ahí donde esté, usted haga una oración y confíe que el Señor va a hacer algo nuevo, algo grande. Si me permites un minutito para orar. Claro. Te lo agradezco. Ahí donde estás, si estás pasando por una situación difícil, problemas en el hogar, el matrimonio, o hay alguien ahí, quizás pasó una prueba bastante parecida o más difícil, voy a orar para que el Señor te sane, para que el Señor haga algo en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, sé que hay muchas personas que están mirando este programa. Yo sé, mi Dios eterno, que tú tienes el poder de poder transformar cualquier cosa. Yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen dolor en su corazón, dolor en su alma. Quizás han tenido deseo de quitarse hasta la vida. Hay muchos que quizás les cuesta ser un buen esposo o una buena esposa o buenos hijos por las situaciones que se dieron. Pero en este día enviamos una palabra de fe, enviamos una palabra de sanidad, una palabra de transformación y declaramos en el nombre de Jesús que una atmósfera de gloria, una atmósfera de sanidad es puesta en ese lugar donde está cada familia. Declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo suelta la familia, suelta las vidas, y por fe declaramos que viene un tiempo de sanidad. Glorifícate, Padre, en los jóvenes, en los niños, en las nuevas generaciones que se van levantando. Glorifícate en la familia, en las parejas, Padre. Y creemos que en este tiempo, Padre, tú estás obrando de una forma especial en el nombre de Jesús de Nazaret. También quisiera pedirte que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida en mi corazón. Yo quiero renovar. Quiero que renueves mi vida, quiero que transformes. Hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que me laves con tu sangre preciosa y que me hagas nuevo, que satures mi alma, que renueves mi corazón. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Creo y declaro que tú eres Jesucristo, el que estuvo muerto y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del trono del Padre. Ahora te doy gloria y honra. Bendigo tu precioso nombre, que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias por vernos. Los esperamos la próxima semana con otra historia como la de hermano Israel. Esto fue Carleando. Hasta la próxima. Hasta luego.